Muy buenos días, licenciada. Mi persona y mis compañeras vamos a exponer sobre la cuenta de recursos. Los integrantes de mi grupo somos Nayeli Wendina Kisbert, Brenda Alina Chipana Paco, Mariela Anaí López Plata, Elba Chuquimia Wampu y Magalí Rojas Torrejón. Los recursos. Esta cuenta comprende los diferentes ingresos que que se obtienen a través de la gestión. Básicamente son los ingresos de operación, venta de bienes y servicios, transferencias y donaciones corrientes, y los derivados de la potestad del Estado como tributos, regalías, tasas y contribución a la seguridad social. Los siguientes subcuentas son los ingresos tributarios, venta de bienes y servicios, regalías, otros ingresos y intereses y otras rentas de propiedades, contribuciones a la seguridad social, transferencias corrientes recibidas y donaciones corrientes recibidas, ingresos por clasificar. Los ingresos tributarios. Em, agrupa los gravámenes que los estados los establece para el cumplimiento de sus fines. Son recursos de rentas internas, aduana y los impuestos de las entidades territoriales autónomas de uso de las entidades del sector público, con excepción a las empresas públicas. Comprenden de la cuenta de renta interna. Son los recursos de Tesoro General de la Nación por concepto de impuestos sobre la prioridad, renta y patrimonio, la producción, la compra, venta y utilización de bienes y servicios. La renta aduanera. Son los recursos de Tesoro General de la Nación por concepto de gravámenes a la importación y exportación de bienes. Los impuestos municipales son recursos de gobiernos autónomos municipales por concepto de impuestos a la propiedad, tenencia y transferencia de bienes. Y por último son los impuestos departamentales, que son los recursos, los gobiernos autónomos departamentales por concepto de impuesto y otros agrámenes de su competencia. Mi compañera va a continuar. Ventas de bienes y servicios. Recursos provenientes de la venta de bienes o la prestación de servicios de las entidades públicas, particularmente las empresas públicas, comprenden las cuentas de ventas de bienes, que son ventas de bienes producidos por el ente contable o por el tercer producto del giro normal de sus actividades. Ventas de servicios. Son ingresos que se derivan de la presentación de servicios por las actividades ordinarias de las entidades públicas. Incluye la venta de formularios e impresas que realizan las entidades del sector público. Regalías. Son recursos provenientes que agregan ingresos por regalías a la explotación de recursos naturales, clasificadas según la naturaleza de la actividad que se origina el derecho de su percepción. Comprenden las siguientes cuentas, que son regalías minerales, regalías de hidrocarburos, regalías agropecuarias, entre otras regalías. Otros ingresos. Los recursos que se originan por concepto de tasas, derechos, patentes, contribuyentes, multas, intereses, ganancia en operaciones cambiarias, renta, consultar y otros, comprende las siguientes cuentas de tasas, derechos, patentes y concesiones, contribuciones por mejoras, multas, intereses penales, ganancias en operaciones cambiarias, renta, consular y otros. Intereses y otras rentas de propiedad.
Comprende los ingresos de intereses, dividendos, alquileres y derechos sobre bienes intangibles que perciben las entidades públicas, derivados de la propiedad de activos fijos, intangibles y financieros. Comprende las cuentas de intereses por depósitos, intereses por valores, otros intereses, dividendos, alquiler de tierras y de terrenos, derechos sobre bienes intangibles, alquileres de edificios y equipos, ingresos financieros. Contribuciones a la seguridad social. Son obligaciones a cargo de la población económica activa para atender el financiamiento de los distintos regímenes de previsión y asistencia social en beneficio de los trabajadores. Son aportes patronales y laborales de naturaleza obligatoria y voluntaria. Comprende las siguientes cuentas de contribuciones obligatorias patronales, contribuciones obligatorias laborales y contribuciones voluntarias. Transferencias corrientes recibidas. Recursos del sector público con concepto de transferencia. Originadas en el sector público y privado interno o externo que reciben las entidades públicas sin generar contraprestaciones de bienes y servicios ni obligaciones de reintegro por parte de la entidad receptora. Comprenden las cuentas del sector privado, del sector público no financiero, del sector público financiero y del sector externo. Donaciones corrientes recibidas. Comprenden las donaciones efectuadas por el sector privado, gobiernos e instituciones internacionales para el funcionamiento de la entidad. Pueden ser externas e internas. Son recursos percibidos sin generar contracciones de bienes y servicios ni obligaciones de reintegro por parte de la entidad receptora. Comprenden las cuentas de donaciones internas y donaciones externas. Ingresos por clasificar. Son recursos generados por recaudaciones de renta, aduana, operaciones de deuda interna, recaudaciones por hidrocarburos y otros pendientes de impuestos presupuestarios. Son de naturaleza transitoria y deben ser reguladas ante el cierre de la gestión. Comprende las cuentas de ingreso de impuestos internos por clasificar, recaudación aduanera por clasificar, otros ingresos por clasificar, ingresos de crédito interno por clasificar, recuperación de deuda interna por clasificar, ingresos de hidrocarburos por clasificar, TGN otros por clasificar, recursos específicos por clasificar, ingresos de donación externa por clasificar. Dinámicas de cuentas. Se explican detalladamente el concepto y significado de cada cuenta, los motivos de sus débitos y créditos que representan su saldo, datos adicionales que apoyan el fundamento del sistema de información del ente contable, que es una institución de la administración pública con personería jurídica propia, patrimonio independiente, responsable de administrar recursos y gastos asignados, registrados y diferenciados en el presupuesto general del Estado. El formato seguido es el siguiente. Título, capítulo, grupo y cuentas y subcuentas. Como conclusiones, se ha podido corroborar que la contabilidad es una ciencia en el tener control sobre cada una de las transacciones de la empresa, permite un buen cumplimiento de la misma. De manera general, puedo concluir
que las cuentas reales representan los bienes, derechos u obligaciones contractuales de la empresa. Están transformadas por los activos que contribuyen los fuentes económicos que poseen un negocio y que esperan que hayan de beneficiar las operaciones futuras. Gracias.